Muy buenas tardes, bienvenidos a este corte informativo. Hoy es viernes 7 de julio, soy Laura Murillo y en los próximos minutos le presentaré la información más reciente generada en el Poder Judicial de la Federación. Saludo a mi compañera Nidia Díaz en la interpretación en lengua de señas mexicana. Comenzamos. Impedir que legisladores impugnen actos del Congreso atenta contra su función de representación popular, determinó la Corte. Omisión de establecer reglas para asignar el gasto en publicidad puede traducirse en un acto sutil de censura, establece la primera sala. Lanzan convocatorias de 3 concursos de oposición para ocupar 75 plazas de magistradas y magistrados de circuito. La Suprema Corte publicó la sentencia del Pleno en la acción de inconstitucionalidad 62/2022 y su acumulada 77/2022, en la que se invalidó el inciso H del numeral 1 del artículo 10 de la Ley de Medios de Impugnación en materia electoral. El precepto preveía la improcedencia de los medios de impugnación contenidos en dicho ordenamiento cuando se pretendiera impugnar cualquier acto parlamentario del Congreso de la Unión, su comisión permanente o cualquiera de sus cámaras u órganos de gobierno, como lo relacionado con la integración, organización y funcionamiento interno de sus órganos y comisiones legislativas. La Corte determinó que si bien no todos los actos parlamentarios son impugnables, la disposición en cuestión resultaba inconstitucional, pues implicaba una barrera absoluta y sobreinclusiva que impedía a los legisladores acceder a una tutela jurisdiccional efectiva, pues prohibía en términos absolutos la impugnación de actos parlamentarios que podrían afectar el núcleo esencial de su función, es decir, el desempeño de sus atribuciones de representación popular y en consecuencia sus derechos político-electorales. La primera sala de la Corte estableció como criterio que la Ley General de Comunicación Social, publicada en mayo de 2018, entraña una omisión legislativa que resulta contraria a la libertad de expresión, ya que no esclarece ni detalla los criterios a que debe sujetarse el gasto en comunicación social, ni dispone procedimientos concretos ni reglas específicas que garanticen que dicho gasto cumpla con lo previsto en el párrafo 8º del artículo 134 constitucional, lo que se traduce en una amplia discrecionalidad de los agentes gubernamentales que manejan dichos fondos, lo que puede implicar una especie de censura sutil al asignar el gasto por concepto de propaganda oficial, pues de manera indebida se dejó en manos de la autoridad administrativa definir las líneas que garanticen que dicho gasto se ejerza con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez y que se respeten los topes, límites y condiciones establecidos en el presupuesto correspondiente. El Consejo de la Judicatura Federal lanzó la convocatoria para 3 concursos internos de oposición para la designación de magistradas y magistrados de circuito. El primero es para ocupar 25 plazas y está dirigido en exclusiva a mujeres. El segundo también es para ocupar 25 plazas de magistrado de circuito y está dirigido exclusivamente a hombres. Y el tercero es mixto y es para ocupar 25 plazas de magistradas o magistrados de circuito especializados en el sistema penal acusatorio. Los interesados que cumplan con los requisitos de ley podrán inscribirse al concurso del 2 al 8 de agosto del presente año en la página web de la Escuela Federal de Formación Judicial. La lista de aspirantes admitidos al concurso se publicará el jueves 31 de agosto. Impartidores de justicia convocaron a no permitir que se continúe atacando y vulnerando al Poder Judicial con sus acusaciones sin fundamento. Llamaron a defender al Poder Judicial con sentencias imparciales y apegadas a derecho. Para ello es indispensable convencer a la gente de que las sentencias que se emiten provienen de juzgadores comprometidos con los principios de ética, pero sobre todo con la independencia judicial. No dejemos que el Ejecutivo Federal siga denostando al Poder Judicial. ¿Cómo? ¿Peleándonos con él? Pues evidentemente no tiene ningún sentido. Solo con nuestras sentencias que sean justas. ¿Y qué me importa que lo que digan los demás? Una sentencia justa y asumiendo con pantalones, compañeros, las consecuencias de nuestras decisiones. Añadieron que para combatir esos embates es fundamental evitar la adulación y las presiones de sectores interesados que pretenden influir en sus resoluciones.
realizar nuestra labor haciendo a un lado viejas resistencias, como la adulación, el servilismo y el doblez de quienes pretenden incidir en nuestro ánimo, así como de aquellos que mediante la amenaza, la intimidación o el tráfico de influencias pretenden alcanzar alguna ventaja. Y en sus redes sociales, el Consejo de la Judicatura Federal explicó cómo operan los centros de justicia penal federal. Son recintos en los que se imparte justicia en materia penal cuando una persona es señalada o acusada de cometer un delito federal, además de que permite la adecuada operación del sistema de justicia penal adversarial. Para tal fin se componen de diversas personas juzgadoras que conocen de las distintas etapas del sistema penal acusatorio, entre ellas los jueces de control, de enjuiciamiento y de ejecución, así como por los magistrados del Tribunal de Alzada y personal administrativo que los apoyan para garantizar el óptimo desarrollo del sistema. Y el primer tribunal colegiado del 24º Circuito determinó que el derecho para reclamar las aportaciones realizadas al Fondo de Pensiones para los trabajadores al servicio del Estado de Nayarit es imprescriptible, pues dichos fondos se integran con aportaciones del trabajador y del Estado que constituyen parte del salario anticipado del empleado, pues dicho fondo se constituye con los recursos que se entregan al trabajador por sus labores, por lo que el derecho al pago o devolución del fondo de retiro, pensión o jubilación se configura al terminar la relación jurídica. Por ello, estimó que el artículo 18 de la Ley de Pensiones abrogada, que establecía la prescripción para exigir el pago o la devolución de dichos recursos, era inaplicable, pues no puede imponerse un plazo al trabajador o a sus beneficiarios para reclamar el fondo que es de su propiedad, porque ello equivaldría a perderlo o bien que el beneficiario fuera el órgano que lo administra. Y en el blog Axis del Tribunal Electoral, la especialista Paola Carmona recordó a doña Marta Chávez Padrón, primera doctora en Derecho en México de la generación 1954, y de quien este mes se conmemora su 98 natalicio. Estudió en la UNAM, donde también impartió cátedra y fue la primera profesora de esta disciplina en publicar un libro titulado El Derecho Agrario en México. Ejerció cargos públicos en los 3 poderes de la Unión, destacando su labor como senadora y diputada por Tamaulipas desde 1976 hasta 1982, así como su encargo como ministra supernumeraria de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de 1985 a 1994, donde participó en la emisión de diversas sentencias que establecieron criterios fundamentales del derecho social mexicano. Falleció en 2017 a los 92 años en la Ciudad de México, al tiempo que trabajaba en la reedición de sus obras, pues abrió el camino para que la presencia de las mujeres en el derecho sea cada vez más amplia. Vamos a una pausa y continuamos con más. Al regresar, sancionan al presidente de la República por violar principios de neutralidad y equidad en materia electoral. Continuamos con la información. La Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral determinó que el presidente de la República vulneró los principios de imparcialidad, neutralidad y equidad. Además, utilizó de manera indebida recursos públicos durante su conferencia matutina del pasado 27 de marzo. Lo anterior al difundir su plan C en materia electoral, que consiste en no votar por lo que él define como bloque conservador y continuar con la denominada Cuarta Transformación en las recientes elecciones en el Estado de México y Coahuila, así como en el próximo proceso electoral de 2024, por lo que dio vista a la autoridad competente para que aplique la sanción que en su caso proceda. Implica de forma directa un llamado expreso a no votar por una opción política que refiere como bloque conservador y hace un llamado a así continuar con la transformación que inició en 2018, es decir, manifestaciones que fueron de naturaleza electoral y pudieron generar una influencia indebida y un impacto en la ciudadanía que recibió esa información.
Por otra parte, la Sala Superior dio a conocer el proyecto del magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, con el que propone resolver el recurso de apelación que interpuso Morena, impugnando el acuerdo del INE, en el que negó la posibilidad de que los partidos políticos pudieran usar los remanentes de los ejercicios de 2018 a 2021 en los subsecuentes ejercicios fiscales o para financiar futuras elecciones federales o locales. El proyecto propone confirmar el acuerdo del INE que ordenaba reintegrar los fondos a la tesorería de la Federación, pues dichos remanentes fueron determinados antes de que entrara en vigor la reforma a la Ley General de Partidos Políticos, que abría la posibilidad de que pudieran usar dichos remanentes, decreto que tuvo una vigencia de 20 días antes de que la Corte decretara su invalidez. Además, el artículo 6 del mencionado decreto establecía que el manejo de los remanentes se regularía con las normas vigentes al momento de su determinación. Es momento de realizar un recorrido por algunas de las judicaturas locales. El Poder Judicial de Michoacán emitió un acuerdo para recopilar y considerar los elementos de análisis para la evaluación de personas juzgadoras en materia laboral, con el objetivo de determinar su ratificación en el cargo. El Pleno del Tribunal Superior de Justicia de Zacatecas aprobó el nuevo reglamento de la Escuela de Formación y Especialización Judicial para profesionalizar la carrera judicial y ampliar la capacitación al personal jurisdiccional. El Poder Judicial de Yucatán pone a disposición su centro de solución de controversias para resolver conflictos de índole vecinal sobre guarda y custodia, pensión alimenticia, deudas, entre otros, sin llegar a juzgados, de manera sencilla, con la voluntad de las partes. En Baja California Sur se instaló la Comisión Estatal para poner fin a toda forma de violencia contra niñas, niños y adolescentes, de la que forma parte el Poder Judicial del Estado, que presentó propuestas de trabajo para dar seguimiento a las acciones en beneficio de este sector de la población. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Jesús Daza. Ahora nos enlazamos con mi compañera Lorena Sánchez Cabrera, quien se encuentra en el Senado de la República, en donde se lleva a cabo un foro sobre la participación de hombres en la búsqueda de personas desaparecidas. Adelante, Lorena, con tu reporte, por favor. Así es, Laura, Nidia, auditorio de corte informativo, muy buenas tardes. Este acto tuvo como propósito principal reivindicar y resignificar la postura de la masculinidad en la búsqueda de personas desaparecidas en México. Hombres que están rompiendo barreras de género, pues estos roles han sido asignados principalmente a las mujeres. En este foro, estos hombres expusieron la búsqueda de sus hijos, hijas y esposas. Todos ellos coincidieron en algo: frustración institucional. Así lo denunciaron autoridades indolentes y mucha burocracia. Vamos a escucharlos. No hay empatía hacia las víctimas y eso es tremendo. ¿Por qué? Porque nos sentimos solos, llegamos a nuestras casas y nos falta uno, dos o tres o los que sean en dado momento. No es un perro que se fue, no es un animal. Si un animal se siente, imagínese a un ser humano que lo vimos crecer desde chiquito, lo hemos dado, lo hemos tenido, lo hemos llegado, en el caso mío, a 28 años. ¿Y qué pasa? Vía remota participó Santiago Corcuera, quien durante muchos años fue integrante del Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas. Él lanzó un importante mensaje para estos hombres sobre apropiarse de sus derechos y con este conocimiento pudieran ir a exigir a las autoridades mexicanas que hagan su trabajo, y resaltó dos importantes pronunciamientos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en esta materia. Uno, recientemente en agosto de 2022, en donde la Corte se pronuncia sobre el derecho que tienen las personas desaparecidas en México de ser buscadas con vida, y también mencionó el amparo en revisión 1079/2019, en donde habla sobre la obligatoriedad para las autoridades mexicanas de adoptar las órdenes de acciones urgentes en búsqueda de personas desaparecidas emitidas por la ONU, las cuales hasta el momento y según con datos oficiales ya rebasan las más de 110,000 personas desaparecidas en nuestro país. Es la información que tenemos al momento.
Muchas gracias, Lorena, por tu reporte y, bueno, por supuesto, los detalles de esta información en el noticiario nocturno. Antes de despedirnos, lo invitamos a mantenerse en la señal del canal del Poder Judicial de la Federación. No se pierda a las 19:30 horas el avance informativo y a las 20:30 el noticiero nocturno. Además, lo invitamos a ver este sábado a las 18:30 horas Semanario Judicial. Resumen semanal de noticias con sus repeticiones el domingo a las 10:30 de la mañana y 18:30 horas. Asimismo, no se pierda este sábado a las 9 de la noche en Nuevos Clásicos del Cine Nacional el estreno de la película Llámenme Mike. Y este lunes siga la sesión del Pleno. En esta ocasión definirán la terna que enviarán al Senado para elegir a una magistrada de la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral. Así concluimos esta emisión. Soy Laura Murillo. Gracias por su atención. Hasta pronto.